Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta edición de este podcast de la nueva normalidad. Yo soy Nacho Molina, estoy aquí contigo acompañándote de nuevo tras unos días después del fin de semana. Pues aquí estamos, estoy contigo acompañándote y voy a estar, contándote cosas porque el mundo vuelve a confinarse. Amigos de Latinoamérica, el mundo vuelve a confinarse. Desde Latinoamérica estoy seguro de que miráis de reojo a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en el resto del planeta. ¿Cómo estáis vosotros? Pues vosotros ahora mismo en prácticamente toda Latinoamérica, si nos estás escuchando desde allí, seguramente estés confinado, estés en alguna fase de ese confinamiento, de ese encierro obligado. Pues en Europa y en concreto en España vuelven los rebrotes y con ellos el confinamiento. Volvemos a confinar partes, volvemos a confinar pueblos, volvemos a confinar provincias. Te lo vamos a contar en este podcast de hoy y también que sepas que en Australia también han vuelto los confinamientos. Así que, como siempre digo, no son buenas noticias, pero hay que contarlas. Bienvenido, bienvenida, esto es La Nueva Normalidad. Cuarta edición de este podcast y como siempre dándote las gracias, nos escuches desde donde nos escuches, de la manera que lo hagas a través de YouTube, a través de mi canal de Nacho Molina. En YouTube puedes buscarlo, suscríbete, dale un like si escuchas este programa a través del vídeo que colgamos cada día que publicamos el podcast y lo vas a poder ver también a través de la plataforma de vídeos. Como no, también en todas las plataformas, cada día estamos en más, pero por supuesto en las principales, en Spotify, en Apple Podcast. Ahí si puedes, pues déjanos un comentario, déjanos una reseña, que esto seguro que nos va a ayudar mucho a subir y a que nos conozca mucha más gente en TuneIn y por supuesto en iVoox. Ahí estamos. Bueno, en esas y otras muchas te estamos contando desde hace ya unos cuantos días, o te estoy contando desde hace algunos días, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la nueva normalidad? Pues han llegado los rebrotes que preocupan a todo el mundo. Y es que Australia ha confinado 6 semanas a Melbourne, mientras que en España, 2 semanas después de que finalizaran los casi 100 días de estado de alarma, y una vez que conociésemos que el estudio de seroprevalencia confirmase que estamos lejos de la inmunidad de grupo, las autoridades sanitarias han reconocido la preocupación por los brotes de coronavirus en dos lugares concretos, en dos poblaciones o provincias españolas en concreto. En la comarca del Segrià, en Lleida, allí en Cataluña, hay 200.000 personas confinadas desde el pasado sábado, y en la población de Amariña, en Lugo, que desde el domingo viven también de nuevo un confinamiento, y todo esto, además, para añadir mucho más, a 5 días de unas elecciones autonómicas. Estás en la nueva normalidad, recuerda que yo soy Nacho Molina y que me puedes seguir en @NachoMolinaFM, ahí iré compartiendo todos estos podcasts y también comentando y dando información acerca de las novedades que vayan llegando acerca de la situación mundial y en concreto en España también y en Latinoamérica del coronavirus. En este momento pues tenemos que hacer repaso a cómo está la situación en todo el planeta, ya que la pandemia supera los 538.000 fallecidos y más de 11,6 millones de casos en el mundo, números que no dejan de crecer. Y es que esta pandemia ha registrado en las últimas 24 horas 167.900 nuevos casos, elevando, como decía antes, a más de 11 millones de casos positivos y me ha contabilizado 538.000 fallecidos en 188 países. Solo hay 2 países que se declaran libres de coronavirus y 2 de ellos, esos 2, son países demasiado opacos, son demasiado ocultos. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, seguro que lo estás pensando, Corea del Sur. Bueno, pues ese es uno de los 2 países que se declara libre de coronavirus, algo que sinceramente pongo muchísimo en duda. Los que sí que dan información más veraz, menos veraz, pero de los que sí tenemos información, pues conocemos que en Estados Unidos ya se acumulan
casi 3 millones de casos positivos de COVID-19, sumando 45.000 positivos en un solo día. También es el país que encabeza la trágica lista de fallecimientos, con 130.306 según el balance global publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. Y como decía, en el mundo han vuelto los rebrotes. Vamos a centrarnos hoy, normalmente ya sabes que si has escuchado este podcast en anteriores ediciones, en anteriores episodios, nos centramos especialmente en lo que ocurre en España y en Latinoamérica. Pero como digo, hoy vamos a hablar de rebrotes y vamos a hablar de confinamiento, que es lo que seguramente, y como digo, en Latinoamérica, seguro que están mirando de reojo qué es lo que está pasando en el resto del mundo donde empezó antes la pandemia. Pues en Australia, un país que llevábamos días comentándolo, ¿no? Desde que comenzó este programa, desde que comenzó este podcast, se hablaba de que, bueno, pues hablábamos de que en Australia no parecía que estuviese pasando muchas cosas, ¿no? No parecía que tuviese una gran influencia. Pues bueno, ahora mismo, este martes, las autoridades han decretado un nuevo confinamiento de los habitantes de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, con 5 millones de habitantes, ni más ni menos. Esto pues ocurre pues para frenar la nueva expansión del virus. El confinamiento, comenzará esta medianoche y durará al menos, atención, 6 semanas, según ha declarado el ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, que no pueden fingir que la pandemia del COVID-19 ha terminado. Así que Australia, ni más ni menos, duro lo que viene por delante, 6 semanas, así que eso es lo que se viene en Australia. Como digo, en Latinoamérica y en el resto de Europa también, mirando de reojo a ver qué tal sale. Y hablando de rebrotes, hoy tenemos que repasar esos rebrotes que estamos viviendo en España. Porque en España, desde luego, no estamos viviendo una situación fácil. Como decía al principio del episodio, hace ya aproximadamente 3 semanas que vivimos en eso que se llama la nueva normalidad y que además da título a este podcast. Pues bueno, desde hace 3 semanas, ya sabéis, se ha hecho una denominada desescalada, es decir, ir bajando el nivel de encierro, ir bajando el nivel de confinamiento durante varias fases, unas fases que fueron pasando, empezaron el mes de abril y terminaron a principios del mes de junio, según la parte de España en la que se viviese. Bueno, pues ahora que ya toda España vive en la nueva normalidad, ya podemos salir de casa, aquí se puede podemos ir a bares, podemos ir a restaurantes, podemos incluso viajar, podemos incluso ir a hoteles, podemos hacer compras en tiendas de ropa, en todo tipo, pero siempre controlando los aforos. Además, pues está llegando a través del turismo y sobre todo a través de las oficinas, de los centros de trabajo, están llegando los temidos rebrotes. Especialmente, como digo, hago mucho hincapié en el trabajo, porque el teletrabajo es una de las herramientas imprescindibles y según lo que podemos ver en ciudades como desde la que yo te hablo, como Madrid, el teletrabajo ha perdido muchísima fuerza, mucha gente se ha vuelto a reincorporar a sus oficinas, a sus puestos presenciales, algo que ya nos estamos dando cuenta que está siendo un error, que el teletrabajo, si no es necesario, el trabajo presencial, si no es necesario, es recomendable que se trabaje en casa. Las grandes aglomeraciones en sitios cerrados son la clave de los rebrotes. Comenzamos por varios. Tenemos 3 zonas importantes y dos de esas zonas importantes, además tienen, como decía yo antes, lo adelantaba antes, unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina este próximo domingo. Bueno, pues son Euskadi y Galicia. Andalucía tiene ya 15 brotes de coronavirus registrados, según la actualización de los datos que ha ofrecido este martes el consejero de Salud, Jesús Aguirre. De esos hay 7 brotes controlados y 8 en investigación. Uno de ellos tiene su origen en un velatorio con alta asistencia celebrado en la localidad de Belícena, en Granada, donde ya hay 6 contagios confirmados,
y esta tarde se va a empezar a realizar test masivos a todos los asistentes. Una de esas imprudencias que se están produciendo en las últimas semanas en nuestro país. Por lo tanto, algo que desde aquí, en cualquier parte del planeta, si nos estás escuchando, si estás escuchando este podcast, pues hay que evitarlo. En cuanto se deje atrás el confinamiento y se pueda volver a relacionarse con el resto de tu familia, de tus amigos, de conocidos, pues lo mejor es no asistir a grandes eventos. De ahí que no se puedan celebrar aquí tampoco en España grandes eventos como partidos de fútbol. Bueno, se pueden celebrar, pero no hay público, se hacen a puerta cerrada, o los conciertos, que es una de las medidas más controvertidas, ya que se están comenzando a celebrar con aforos súper reducidos. Bueno, y ahora nos vamos al norte del país, nos vamos a esas dos provincias españolas que están viviendo rebrotes y que además dentro de unos días van a vivir unas elecciones autonómicas en plena pandemia, es decir, la gente tendrá que ir a votar a los colegios electorales. Comenzamos por Galicia, y es que la Consellería Gallega de Sanidad ha confirmado que el número de casos activos de coronavirus en la comarca de A Mariña ha subido a 121 desde los 119 registrados en el último balance, y que ya son 131 los positivos contabilizados desde el inicio de este rebrote. El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha aumentado en 2 hasta los 256 que se han contabilizado este martes, con 8 nuevos en el área de Lugo, donde se cuenta ese rebrote, como decimos, en A Mariña, 1 en Pontevedra y 7 altas epidemiológicas. Como decimos, en la población costera, población de A Mariña, una de las poblaciones costeras, es decir, donde más gente va a pasar días de fin de semana, a pasar vacaciones, ha sido cerrada durante 5 días. Es decir, que este próximo fin de semana la gente podrá volver, si no hay ningún cambio, podrá volver a sus destinos vacacionales, podrá volver a sus casas de fin de semana, de verano, y además con el aliciente de que hay que ir a votar si no se ha pedido el voto por correo, con lo cual, pues bueno, un cóctel que no sabemos de qué manera puede ser explosivo. Terminamos por último este repaso a los rebrotes en España, terminamos este último rebrote, el que se está produciendo en Euskadi, otra provincia que el domingo vivirá elecciones autonómicas, y es que la consejera vasca de salud, Nekane Murga, ha informado de que el foco de Ordizia en Guipúzcoa ha contabilizado ya 30 positivos con prueba PCR confirmada. El primero, una persona procedente de Lleida, de como te recuerdo, una de las comunidades que vive un confinamiento desde el pasado sábado en nuestro país, en España. Además, ha asegurado que su departamento no dudará en actuar con firmeza y en tomar medidas de mayor severidad en función de la evolución de este brote. Según la principal hipótesis que se baraja, las autoridades vascas aseguran que se inició con una persona infectada procedente de Lleida que tuvo una reunión familiar en un local de la localidad guipuzcoana. Pues con estas malas noticias, como digo, se tiene que mirar en todo el planeta, se mira de reojo a países como España, como Italia, como Francia, como el Reino Unido y lamentablemente también como Australia, que viven confinamientos y que viven de nuevo encierros, también en Alemania. Bueno, pues en el próximo episodio daremos también un repaso a otros países que también están volviendo al confinamiento, como digo, en Alemania, en el Reino Unido, y también, por supuesto, volveremos a poner el foco en todo lo que está ocurriendo a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Latinoamérica. Esto ha sido por hoy la edición número 4 de La Nueva Normalidad. Ya sabes, nos puedes buscar, puedes escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en iVoox.
Si tienes la oportunidad, déjanos una reseña, déjanos un comentario, déjanos un like para llegar a mucha más gente y darnos a conocer. También estamos en YouTube, puedes escuchar el podcast a través de los vídeos que colgamos cada vez que publicamos. Saludos de Nacho Molina, un auténtico placer. Nos escuchamos en el siguiente episodio.